Hoy vamos a analizar un texto que tiene, bueno, más de 1500 años. Y no lo hacemos por una simple lección de historia, sino porque contiene un modelo de liderazgo, de transformación personal, que choca de frente con casi todo lo que hoy entendemos por éxito. Es la historia de cómo una decisión de 30 segundos, en una noche helada, puede redefinir una vida entera. Y de paso, claro, cuestionar nuestra propia idea de lo que significa ser fuerte. Y el protagonista de esa historia tiene un nombre que es en sí mismo toda una declaración de intenciones: Martín. Para explorarlo nos vamos a sumergir en un texto breve, pero la verdad muy denso, sobre su vida. Y lo que resulta tan chocante es que el relato no empieza presentándonos a un místico o a un filósofo. No, para nada. Empieza con un soldado de carrera del Imperio Romano, un hombre hecho para la obediencia y para la batalla. Ahí está la clave. Nuestra misión hoy es desentrañar cómo un solo gesto, uno que desde fuera podría parecer impulsivo incluso, negligente, se convierte en el epicentro de un cambio radical. El texto que manejamos lo resume en una frase que a mí me parece magnífica: partió su manto, pero no su corazón. La pregunta que queremos responder es, bueno, ¿qué nos dice esa acción, ese corte limpio, a nosotros, hoy? Y fíjate, el propio texto ya nos advierte de que no estamos ante una biografía perfecta y pulida. La define como una historia partida, como el propio manto. Es la historia de una fractura que, en lugar de debilitar, pues genera algo nuevo. Para entender la magnitud de esa fractura tenemos que situarnos bien. Estamos a finales del siglo IV. Ha llovido un poco. Un poco, sí. Y el Imperio Romano no es el de las películas de gladiadores, ¿eh? Es una superpotencia en crisis, un gigante con pies de barro, lleno de tensiones y con unas reglas del juego muy, muy rígidas. Pues viajemos a ese punto de partida, al soldado. El texto nos lo presenta como un joven atrapado entre la espada y una fe que, bueno, aún no es la suya. Nace en Panonia, lo que hoy sería Hungría, en una familia pagana, y su padre es un tribuno militar, un oficial de alto rango. Su camino, por tanto, parece completamente trazado. Era el llamado cursus honorum. La carrera de honores. Exacto. Pero no era una opción, era casi una obligación social para un chico de su entorno. El ejército no era un trabajo, era una institución total, una forma de vida que definía tu estatus, tus lealtades, tu futuro, todo. Salirse de esa rueda era casi como desaparecer del mapa social. Y es en ese contexto tan rígido donde el texto de repente introduce una grieta. Una pequeña fisura. Una frase que lo cambia todo. Todavía no era cristiano, pero su corazón ya estaba inquieto. Me fascina esta idea de que la transformación no empieza con algo de fuera, sino con un rundum interno, con una incomodidad. Es que esa inquietud es el verdadero motor de todo, y yo creo que va más allá de una simple duda religiosa. A ver, hay que entender el nombre que le pusieron sus padres, Martín. Martinus, que en latín significa consagrado a Marte. Al dios de la guerra, vaya. Exacto. Su propia identidad, su nombre, lo ata a la violencia, a la fuerza. Así que esa inquietud es una tensión brutal entre quien le han dicho que es un hombre de Marte y una conciencia que empieza a susurrarle que quizás su fuerza no reside en la espada. Entonces su conflicto no es solo con el mundo, sino consigo mismo, con su propio nombre. Exactamente. Y el mundo que le rodea alimenta ese conflicto. El Imperio Romano tardío era un sistema de contrastes salvajes. Por un lado, la imponente maquinaria militar, la ley, el orden. Y por otro, una pobreza estructural enorme. A las puertas de las grandes ciudades como Amiens, donde él estaba destinado, se agolpaba gente que, literalmente, no tenía nada. Claro. Soldados como Martín eran el muro que separaba esos dos mundos. Su inquietud nace de patrullar esa frontera y empezar a preguntarse, ¿en qué lado está la verdadera humanidad? Y esa pregunta abstracta de repente se le planta delante con un cuerpo concreto. El texto nos lleva a una escena casi pictórica. Una noche de invierno terrible, a las puertas de Amiens, Martín a caballo, enfundado en su uniforme de oficial, se cruza con un mendigo. La descripción es breve, pero es demoledora. El hombre está casi desnudo, amoratado por el frío, al borde de la muerte. Una escena que, por desgracia, no nos es del todo ajena, ¿verdad? La indiferencia ante el sufrimiento en plena calle. Y aquí llega el dilema. Martín ve la necesidad, pero no tiene las herramientas que la sociedad considera útiles. El texto lo deja claro. No lleva dinero, no lleva comida, solo tiene su equipo militar. Y su manto. Y hay que entender qué era ese manto, claro. Ojo, que no era una simple capa.
El manto de un oficial romano, la clámide, era de lana gruesa, a menudo teñida de blanco o rojo. Era parte de la dotación oficial del ejército. Ah, o sea, ¿no era suyo? No del todo. Era un símbolo de estatus, un bien carísimo en una economía con una inflación galopante y, sobre todo, era propiedad del imperio. Dañarlo no era una anécdota, era un delito militar que podía acarrear una multa considerable o incluso una flagelación. Con ese dato, el gesto que viene a continuación cobra una dimensión completamente nueva. No es solo generosidad, es un acto de insubordinación. Saca la espada, la herramienta para herir, y la usa para cortar en dos su valioso manto, propiedad del ejército. Le da la mitad al mendigo y se queda con la otra mitad. El texto dice que sus compañeros se rieron de él, que les pareció un loco. Y aquí está, para mí, el detalle más brillante de todo el relato. ¿Cuál? No lo dio todo. Partió el manto. Y esto es fascinante porque no es solo un acto de compasión, es un acto de, llamémoslo, compasión sostenible. Al no darlo todo, Martín no se anula a sí mismo en un gesto heroico pero final. Se queda con una mitad, se protege a medias. Claro, sobrevive para poder seguir ayudando. El texto sugiere que la verdadera generosidad no es un acto único de autoinmolación, sino un primer paso que te permite seguir dando al día siguiente. Es el inicio de un hábito, no el final de una proeza. Es una idea muy potente. No se trata de quemarse a lo bonzo, sino de empezar a compartir el calor. Justo. Y ese corte, esa decisión de partir, es el eje de todo. Parte un objeto, sí, pero lo que realmente está rompiendo es la lógica de la autosuficiencia, de la indiferencia. Y esta acción, que podría haberse quedado en eso, en una anécdota extraña, adquiere un significado que lo cambia todo por lo que ocurre después. El sueño. El texto nos cuenta que esa misma noche, Martín sueña que Cristo se le aparece, pero no de cualquier manera. Va vestido con la mitad andrajosa del manto que él le había dado al mendigo. Y en el sueño oye que dice: Martín, que todavía es un catecúmeno, me ha cubierto con su manto. Y aquí es donde el relato se vuelve complejo. A ver, obviamente esto es una hagiografía, un texto escrito para inspirar, para mostrar un camino de santidad. Un historiador secular o, no sé, un psicólogo podrían interpretar este sueño de otra forma. Claro, se podría ver como la manera en que la mente de Martín procesó un acto que rompía con toda su identidad militar. Quizás necesitaba una justificación trascendente para una transgresión tan grande. Una forma de decirse a sí mismo: lo que he hecho no ha sido una locura, ha sido lo correcto. Esa es una lectura perfectamente válida y muy interesante. El sueño como un mecanismo de autoafirmación psicológica. El texto, sin embargo, lo presenta de otra manera, no como una justificación, sino como una revelación. El sueño no le dice «buen trabajo», le dice «has entendido cómo funciona el mundo». Le revela que el valor de un acto no está en quien lo ve o en las normas que cumple, sino en el amor con el que se hace. Sea cual sea la interpretación, el efecto es el mismo. Para Martín ya no hay vuelta atrás. Y es que después de algo así, no puedes volver a la rutina del cuartel como si nada. Esto nos lleva directamente a su siguiente paso, la conversión. El texto nos dice que, poco después, recibe el bautismo y, en un gesto de una valentía enorme para la época, abandona el ejército. Pide la baja en plena arenga de un general antes de una batalla diciendo: «Soy soldado de Cristo, no me es lícito combatir». Imagina la escena. Es un acto de objeción de conciencia en toda regla, y en un contexto donde eso se podía pagar con la vida. Pero la frase que usa el autor para resumir su nueva vida me parece genial. ¿Cuál es? Dice: no buscó el protagonismo, buscó coherencia. Se retira, funda uno de los primeros monasterios de Europa en Ligugé y se dedica a una vida de sencillez y oración. Intenta desaparecer del foco público. Pero aquí el texto nos muestra una paradoja fascinante. A veces, cuanto más huyes del foco, más potente es la luz que proyectas, ¿no es así? Es la paradoja de la autenticidad, totalmente. Cuanto más intenta Martín ser nadie, más lo busca la gente. Su coherencia, esa unión entre lo que cree y lo que hace, se vuelve magnética. La gente no ve en él a un antiguo oficial, sino a alguien cuya vida es un testimonio en sí misma. Es un cambio radical. Un cambio de identidad total. Fíjate en el simbolismo. Renuncia a la espada, el icono de su poder anterior, pero su acto más recordado y definitorio fue usar esa misma espada para un gesto de misericordia. Resignifica por completo la herramienta de su antigua vida. Y esa fama que no busca, al final lo encuentra.
Lo que nos lleva a esa anécdota increíble de cómo lo nombran obispo. La gente de la ciudad de Tours lo quiere como su líder espiritual, pero él se niega en redondo. Hay que pararse a pensar en esto. El pueblo lo elige para el puesto de más poder de la ciudad y su primera reacción Esconderse. es la antipolítica, vamos. Es el rechazo frontal a la ambición. Y la historia de dónde se esconde es casi cómica. La tradición, bueno, no este texto que analizamos, pero sí otras fuentes, cuenta que se escondió en un granero lleno de gansos, y que fueron los propios gansos con sus graznidos los que delataron su escondite. Vaya, es una imagen un poco ridícula, la de un futuro santo delatado por un escándalo de aves, pero subraya hasta qué punto intentó evitar el cargo. Pero al final lo encuentran, y la santidad auténtica no se esconde para siempre, como dice el texto. Lo nombran obispo, y lo que es crucial, el poder no lo cambia. Sigue viviendo de forma austera, funda comunidades, defiende a los pobres y, sobre todo, su liderazgo se basa en los gestos, no en los discursos. Esto plantea una reflexión sobre el liderazgo que es de una actualidad brutal. Martín representa un líder que no busca el poder, sino que es llamado a servir precisamente por su falta de ambición. Su autoridad no emana del cargo, no viene de arriba, emana de su biografía, de su coherencia. La gente le cree. Le creen porque su vida valida sus palabras. El texto lo resume con una imagen potentísima. Dice que fue un hombre partido, como su manto, pero entregado. Esa imagen es tremenda. Un hombre partido pero entregado. Es que sugiere que su fractura inicial, ese gesto de dividir su seguridad, no fue una debilidad, sino la fuente de su fuerza. Al aceptar que podía romperse y compartir un trozo de sí mismo, se abrió a los demás de una forma total. Su vulnerabilidad no fue un obstáculo para su liderazgo, sino la condición indispensable para él. Y esto nos lleva a la pregunta final, la que el propio texto nos lanza. ¿Dónde está nuestro manto hoy? La reflexión se traslada al presente de una forma muy directa. Quizás hoy no se nos pide partir una capa en una noche de nieve, pero sí otras cosas. Cosas que a menudo nos cuestan mucho más que lo material. Sin duda. La fuente enumera algunas. Nuestro tiempo, que es lo más valioso que tenemos. Nuestra capacidad de escucha activa, sin estar pensando en qué vamos a responder. Nuestra paciencia, o incluso nuestra seguridad, nuestras certezas ideológicas. Se trata de identificar cuál es ese manto personal, esa capa de confort o de seguridad que nos envuelve y que nos cuesta tanto rasgar para compartirla. Y lo conecta con una idea muy potente sobre cómo empiezan las grandes transformaciones. Sí, dice que la grandeza, ya sea en un sentido religioso o laico, no arranca con decisiones heroicas y teatrales. Empieza, y cito, con pequeños actos de misericordia, hechos cuando nadie aplaude. En ese gesto anónimo, en esa puerta de una ciudad cualquiera, en esa llamada que se atiende, ahí es donde, según este relato, ocurre lo verdaderamente importante. Y para cerrar el círculo, volvemos al principio, al nombre, Martín, el hombre consagrado a Marte, el dios de la guerra. La historia es la crónica de cómo un hombre subvierte por completo el destino que le imponía su nombre. Le da la vuelta por completo. Totalmente. El texto lo dice de una forma muy poética al final. Este hombre aprendió a luchar sin armas, a vencer sin herir, a proteger sin dominar. Es una redefinición completa de lo que significa la fortaleza. Su fuerza ya no está en la espada que impone, sino en la compasión que abriga. Su gran victoria no es contra un ejército enemigo, es contra la indiferencia, empezando por la suya propia. Entonces, si resumimos el viaje que hemos explorado, partimos de un soldado obediente, atado a un destino de violencia por su entorno y hasta por su nombre. Un hombre que, a través de una decisión impulsiva y arriesgada, lo cambia todo. De un líder que huye del poder a una figura cuya fuerza reside paradójicamente en su capacidad de partirse por los demás. La idea central es que un gesto de compartir, aunque sea imperfecto, aunque solo sea la mitad, puede ser el detonante de una transformación radical. Y el texto que hemos analizado concluye con una especie de memorándum espiritual, una frase en latín que lo condensa todo. Dice así: Sanctus Martinus manto divisit cor non divisit, et qui pauperi dedit Christum invenit. Y su traducción literal sería: San Martín partió el manto, pero no partió su corazón. Y quien dio al pobre, a Cristo encontró. no partió su corazón.
Ahí hay un matiz final que es muy, muy profundo. Es el matiz que lo cierra todo y que nos deja con un tensamiento para darle vueltas. La historia, en la superficie, nos muestra a un hombre que parte en dos su objeto, su manto, que simboliza su seguridad, su estatus. Y esto nos lleva a pensar, como decíamos, en qué estamos dispuestos a partir o compartir de nosotros mismos. Pero esa frase final, cor non divisit, no partió su corazón, sugiere algo mucho más sutil. La pregunta que queda en el aire no es solo qué estamos dispuestos a dar, sino cómo podemos dar una parte de nosotros sin que nuestro interior se fracture, sin perder nuestra propia integridad en el proceso. ¿Es posible compartir lo que somos sin dividir el corazón?